Ya vamos a hacer el conversatorio, esperamos dirigirlo entre dos personas, Juan Pablo, mi hermanito de Sanga, y yo, Daniela Mardones, como anteriormente me había presentado. Bueno, les comentamos que nosotros intentamos ser practicantes budistas, lo intentamos porque es un camino complicado. Toda esta enseñanza nosotros la recibimos de nuestro venerable maestro Drupon Otse Rinpoche hace algún tiempo. Hay practicantes que llevan un poco más de tiempo que nosotros. Y además cabe mencionar que nosotros no somos académicos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, por lo tanto, todo esto lo hacemos en base a las enseñanzas de nuestro maestro y respecto del budismo. En esta oportunidad quisimos hablar del tema de la paciencia, porque si bien ya todos sabemos, con la pandemia está todo muy complicado, hoy en día tenemos que comenzar a aprender nuevamente a convivir con nuestras familias. Hay familias que son más numerosas, por lo tanto, tenemos que convivir con personalidades distintas el día a día, pensando en que, claro, anteriormente quizás teníamos un trabajo, salíamos de casa, estábamos 8 horas afuera o más tiempo. En la época en la que estamos ahora es totalmente distinto. Por ese motivo también quisimos hablar del tema de la paciencia para poder aprender a practicarlo y que podamos también convivir en armonía tanto con nuestros parientes, nuestras familias, como también nuestros compañeros de trabajo, amigos, etc. ¿Ya? Sí, sí. Sí, bueno, eso como, sí, a grandes rasgos. La paciencia es algo que realmente es bueno por lo menos entender de qué trata y cómo nos podemos orientar para practicarla, porque en realidad sí, es difícil, no es fácil. Y todos hemos pasado por un momento de impaciencia, ¿cierto? Bueno, entonces comencemos nomás, pues, Cristian. Bien, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la paciencia, ¿cierto? Nosotros buscamos dos definiciones. Una más común que es de la RAE, que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, ¿ya? Y una segunda definición, ya más desde el budismo, un maestro tibetano llamado Gampopa, nos va a decir que es tener una mente sin confusión, con un sentimiento de naturalidad, de felicidad y compasión, ¿ya? En otras palabras, en no entregarse como a la perturbación, no guardar resentimiento y sobre todo no desquitarse, porque a veces cuando tenemos justamente momentos tensos, es inevitable que tengamos pensamiento un poco de rabia y de desquite incluso, o de venganza hacia el otro. Entonces, más que nada, eso es como una definición desde el budismo y desde un aspecto ya más como institucional que es la RAE. No sé qué piensan ustedes. Os dejo abierto, por supuesto, el micrófono a cualquiera que quiera participar. Este conversatorio es precisamente para que vayamos compartiendo opiniones también y vayamos construyendo algo. Nosotros le vamos a dar, por supuesto, la perspectiva desde el budismo, pero también nos gustaría escuchar la perspectiva de ustedes. ¿Qué piensan de la paciencia? ¿Qué es la paciencia para ustedes? Una definición súper personal e íntima. ¿Nadie? Está todo con ¿Nadie? paciencia. ¿Nadie tiene paciencia? A ver, yo, por ejemplo, bueno, me presento, mi nombre es Cristian, mucho gusto. Personalmente, la paciencia es como, en realidad, es algo que uno va entrenando en realidad, ¿ya? Porque a medida que, desde que uno es pequeño, un niño, se enfrenta a distintas situaciones, ¿sí? No sé, de juego, después cuando ya vas creciendo también, diferentes situaciones, y que a veces uno encuentra por ese motivo justas o injustas, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso, eh, es como uno actúa al respecto. A veces uno actúa de forma serena, o a veces uno no, actúa de una forma un poquito más enojado.
o enojada, una forma enojada. Entonces, justamente la paciencia es mirar, según lo que yo he visto en mí también, es como mirar la situación y cómo la enfrento finalmente. A veces está obviamente mi ego que sufre, ¿no es cierto? O se ve alterado y actúa de mala forma. Entonces, finalmente es como entender por qué me afecta eso y por qué actúo de mala forma cuando sucede algo. Eso es lo que me ha pasado y es lo que he podido ver al respecto de la paciencia. Gracias, Cristian. Gracias. ¿Alguien tiene otra opinión acerca de la paciencia o qué entienden por paciencia? No sean tímidos. ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. Súper bien. Ya, sí, Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Hola, Alex. Ahora no se escucha. ¿Aló? Ahora Sí, sí, Alex. sí, que Sí, alguien ahora me sí. llamó. Paciencia. Paciencia, según yo, viene de paciente, ¿cierto? Y ser un paciente, veamos, en el hospital un paciente es alguien que lo atienden, ¿cierto? Entonces ser una persona paciente es esperar que la vida te atienda, porque si uno reacciona, cualquier tipo de reacción, pensando en haciendo que sea algo bueno o algo malo, igual es una reacción, pues eso es falta de paciencia. Sin embargo, si somos pacientes, como lo dice la palabra, esperamos que el universo se desenvuelva por el cauce por donde tiene que ir nomás, pues. Entonces, entendería yo por paciencia es quedarse quieto y dejar que la naturalidad de las cosas se desenvuelva nomás, pues. Y como decía alguien por ahí, claro, a veces uno pierde esa paciencia porque se olvida que uno no es el creador, porque las cosas ya están creadas y uno quiere que las cosas funcionen a como uno las imagina, pero la mayor parte del tiempo la vida no se desenvuelve como ella quiere, ¿no? Entonces, ser paciente sería eso, pues esperar ser atendido por la divinidad, por la naturaleza, por como se quiera decir, pues es esperar hasta que las cosas se desenvuelvan por el cauce correcto, diría yo. Gracias, Alex. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra Hola, definición personal? Claudia Rivera. Hola. Yo, Juan Luis, bueno, voy manejando, pero los voy escuchando. Lo que acaba de decir el amigo de la Juan Luis. paciencia, ¿sí? Del paciente, yo trabajo, si bien paciente, viene de paciencia, o sea, tienes que esperar tu, tu, tu momento, que te vamos a atender. Ya, yo trabajo en el área de la salud, sobre todo en urgencia, ¿ya? Y cuando el paciente pierde la paciencia, que cree que, como bien dijo el amigo, eh, eh, te van a atender al tiro y no, si bien hay un orden, eso, netamente comparto lo que dice él, hay un orden, las cosas están creadas. O sea, si usted viene categorizado, porque nosotros los vamos, es uno, dos, tres, depende de la gravedad, ellos pierden la paciencia. Po. La gente está hoy en día que lo atienden al tiro y ya, y se pierde rápidamente la paciencia. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a calmarlo porque mueve masa, ¿ya? Porque el de al lado puede estar no tan grave, pero se dice, si este está tan grave y está gritando y no viene nadie, pues, a mí me van a pescar re poco. Entonces nace de eso, y como dijo Cristian, se tiene que trabajar, se trabaja. Y cuando uno sale, se sale de uno mismo, como dice un amigo argentino, te saliste de madre, después uno como que reacciona y dice, oh, fui yo, siendo que a veces no soy así. Esa es mi opinión. Gracias, Juan Luis. Gracias. Gracias. Claudia, tú estabas también, disculpa. Sí, hola, mi nombre es Claudia Rivera. Buenas tardes. Mira, la verdad es que yo creo que la paciencia es un don, que si todos lo tuviéramos, yo estoy segura que en este mundo no habrían guerras, o sea, de verdad está muy ligada al amor.
Pero si nosotros lo llevamos a la parte micro, al día a día, yo la relaciono mucho con la tolerancia. eh, y si lo llevamos a la parte macro, a la vida, tiene que ver un poco con la resiliencia, porque yo creo que los que tenemos, o los que tienen paciencia, porque quizás no todos tenemos, podemos ver más allá de que todo va a pasar. Yo creo que en estos tiempos, lo que estamos viviendo hoy, opera mucho esto de pensar de que si no tenemos paciencia, si perdemos el control, obviamente enfermedades mentales, depresiones, angustia. Entonces creo que la paciencia va muy ligada a eso, a la resiliencia como arte de vida. Y en el día a día a la tolerancia, a no perder el control, a saber contar hasta 10, sobre todo en el mundo alterado que vivimos. Entonces para mí eso tiene, para mí la paciencia es un don. Eso. Sí. Gracias, Claudia. Y lo otro, Alex, de nuevo, y lo otro bien importante de la paciencia, que hay que tenerse paciencia a uno mismo. Y creo que es lo más importante. Porque el mundo afuera se puede derrumbar, pero si uno se tiene paciencia a sí mismo, si uno se centra y ordena las cosas en su cabeza y en uno mismo, el mundo afuera quizás se caiga, pero si uno está ahí quieto, será una persona paciente. Y no ser paciente es estar en conflicto con el universo, porque el universo es una inteligencia mucho mayor que la nuestra y sabe lo que hace. Y pensar que él está equivocado con las cosas que nos suceden es tener un grave problema de conflicto con él. Gracias, Alex. Gracias. Bueno, gracias a todos los que han dado su opinión y muchos han dado en el clavo en ciertas opiniones. Por ejemplo, el tema de que queremos todo de forma inmediata o el tema de que esperamos cosas. También el hecho, como dijo recién Alex, es importante también el tema del equilibrio. Entonces, pasando un poco a todos los puntos que ustedes han tocado, nosotros queremos saber, Cristian, si me ayuda un poco con la PPT. Les queremos contar un poco desde el punto de vista budista, como lo dijimos anteriormente, qué es no tener paciencia. Ya nosotros en esta oportunidad citamos algunos maestros budistas y como podemos ver en la PPT, un maestro nos explica y nos dice que cuando ocurre lo que no quiero y hay obstáculos para lo que deseo, crece el enfado y me destruye. Y claro, acá hay algo bastante importante que nos dice este maestro, que es cuando ocurre lo que no quiero. Porque muchas veces nos olvidamos que nosotros convivimos constantemente con otras personas. Estamos siempre, como lo dije anteriormente, conviviendo con otras personas. Por lo tanto, tenemos que comprender que no todas las cosas las tenemos que hacer como nosotros queremos, ¿ya? Querer que otras cosas o situaciones sean como yo quiero me genera no tener paciencia. Entonces en ese minuto yo me entrego a la frustración, me entrego a la rabia. Todo esto producto de que las situaciones no salen como yo quiero. Y esto se suele ver, por ejemplo, hay oportunidades de repente que nosotros queremos juntarnos con amigos y ponemos cierta hora. Y es como, nos pasa que nos enojamos mucho, por ejemplo, cuando decimos ya nos vamos a juntar a las 10 de la noche con amigos que no vemos hace mucho tiempo, pero resulta que llegan a las 10:30, 10:15. Claro, y ahí nosotros, que esperábamos y queríamos que nuestros amigos llegaran a las 10 de la noche y no llegaron, comenzamos a sentir frustración, nos comenzamos a molestar, comienza a salir la rabia, y todo esto también vinculado mucho con el tema de nuestro ego, de nosotros. Pero si en esta circunstancia nosotros, claro, reflejáramos un poco más de amor, de compasión y pensáramos, no, quizás, pucha, mi amigo tuvo un problema, no se pudo juntar conmigo a esta hora, quizás hubo mucho tránsito, quizás se enfermó la mamá, etcétera, nosotros podríamos tener un poco más de equilibrio y al mismo tiempo compasión y pensar en nuestro amigo. Pero son situaciones en que no lo hacemos porque simplemente estamos pensando en nosotros diciendo, pucha, él no me cumplió, no llegó a las 10:15, no llegó a las 10:30 y ahí nos comenzamos a molestar. Eso es como un ejemplo que se nos da un poco en la vida diaria.
que suele pasar, ya sea con amigos, reuniones de trabajo, familiares, o el pololo, etc. Y claro, si nosotros no tenemos paciencia, inmediatamente e inevitablemente va a salir la rabia. Entonces, cuando surge la rabia, ¿qué pasa? La pasamos mal, no tenemos gozo, no tenemos felicidad, no tenemos paz dentro de nosotros, porque en ese momento nuestras emociones están a flor de piel, podemos generar una gran discusión, una gran rabia, que puede que ni siquiera tenga un gran sentido. Entonces, como anteriormente nosotros le quisimos dar como un ejemplo en cuanto a la familia, a los parientes, que de repente nosotros nos molestamos por ese tipo de cosas. Hay un ejemplo muy importante que explica el Dalai Lama, que nos habla esto un poco respecto de un ermitaño. Ya les voy a contar como una pequeña historia. Había un ermitaño que él había decidido irse a vivir a las montañas, ¿ya? Cristian, Se fue cambia la al- diapo. Disculpa, Dani, Ah, que para que vean el ejemplo. el pariente se... No, El no nos vamos a pariente de enojar. los míos. El pariente... Bueno, siguiendo un poco, disculpen los chistes. Ahí era la reunión de amigos, ¿ya? Son unos pequeños amigos, se nos pasó la diapo. ¿Puedes seguir con la siguiente diapo, pariente? Bueno, les seguía contando esta historia. Gracias. Entonces, bueno, ahí se refleja el ermitaño. Resulta que, claro, había un ermitaño, este ermitaño se fue a vivir solo en las montañas. Ya estaba solo en las montañas. Llevaba mucho tiempo en las montañas y de repente aparece un pastor. Ya, este ermitaño estaba dentro de una cueva en las montañas. Y aparece caminando un pastor y estaba muy intrigado porque le llamó la atención ver un ermitaño dentro de la cueva, y le grita y le pregunta así a gritos: ¿qué haces solo en mitad de ninguna parte? Le pregunta así al pastor. Y el ermitaño le respondió: estoy meditando. Y el pastor luego le pregunta: ¿y sobre qué meditas? Preguntó el pastor. Y el ermitaño en esta oportunidad va y le responde: sobre la paciencia, dijo el ermitaño. Entonces hubo un momento de silencio entre ambos, tanto el ermitaño como el pastor. Y al cabo de un rato estuvieron en silencio, después de un momento se fue el pastor, y mientras el pastor se levantaba para darse vuelta, fue y le gritó al ermitaño: por cierto, vete al infierno, le dice así al ermitaño. Y el ermitaño va y le responde de forma inmediata: ¿qué es lo que has dicho? Vete tú al infierno. Entonces el pastor empezó a reírse, se empezó a reír, y le dijo al ermitaño: te recuerdo que estás allí para practicar la paciencia. Y claro, quisimos dar este ejemplo porque si se dan cuenta, supuestamente el ermitaño estaba ahí meditando respecto de la paciencia, llevaba mucho tiempo, y resulta que aparece una persona, este pastor, y le dice como un insulto, y inmediatamente responde. Y esto es lo que esto nos suele pasar a diario, que por ejemplo nos dicen cosas feas o pesadas, y constantemente respondemos, pero no nos damos cuenta, y ahí es donde surge la rabia. ¿Y qué pasa? Que cuando surge la rabia, los parientes se comienzan a alejar, se comienzan a alejar los amigos, se comienzan a alejar las personas y las familias en general, porque a nadie le gusta estar cerca de una persona que está constantemente con rabia, con ira, discutiendo o respondiendo. Bueno, y eso es un poco para nosotros el tema de qué significa no tener paciencia. No sé ustedes cómo, qué les parece, no sé qué opinan, Juanpi, no sé. No, todos en algún momento hemos dicho, no, no juntemos con él porque es muy mañoso. Es Sí, suele precisamente pasar. porque no practicamos la paciencia con esa persona tampoco, ¿cierto? Sí, bueno, no sé qué piensan los demás también sobre no practicar paciencia. O sea, me imagino que todos en algún momento hemos pasado por un momento como los que escribe Daniela, en que hemos perdido un poco los estribos, respondemos de igual manera, sentimos rabia, no sé, pues frustración, etcétera. Hola chiquillos, ¿cómo están? Felipe por acá. Hola primo, ¿cómo están? Hola, Felipe. Hola ¿Cómo Felipe. estás? Hola. Chiquillos, yo hay un tema que la gente tiene a abusar, y yo lo hablé con mi primo igual, que la gente tiene a abusar que las personas que tienen paciencia. Entonces, como que se aprovechan que esa persona tiene paciencia y abusan. Ah, no, si él tiene paciencia, él aguanta nomás, aguanta.
Entonces hay que tener igual un poco de ojo con los terceros, porque también influyen mucho en la persona, porque una persona igual puede estar súper tranquila un día y puede estar en paz y puede perder la paciencia por una, por otra, por quinta, por 10 veces, entonces ya tiende a descontrolarse. Eso porque también pasa porque a lo mejor no tiene, pierde el control mental, po. Pero yo encuentro que hay mucha gente que abusa de la gente que tiene paciencia. Sí. Esa es mi opinión, chiquillo. Gracias, Felipe. Vale, primo. Felipe. Y Paul había levantado la mano. Disculpe, sí, M. Paula había levantado la mano. Sí. Gracias, Cristian. Hola, soy M. Paula, María Hola. Paula. Hola. Mira, hola. Alguna vez escuché algo muy bonito como desglosando la palabra, por supuesto se escribe distinto, pero desglosando la palabra decía, paciencia es la ciencia de la paz. Y me gustó mucho y creo que viene harto a colación en este momento en términos de que como dicen ustedes, cuando uno no tiene paciencia, todo se altera, o sea, no tenemos el timing correspondiente para esperar tranquilamente lo que a lo mejor va a venir sin que tengamos que hacer mayor esfuerzo, como que decía un poco Alex, como un ritmo natural. Y sin tener que alterarnos porque lo que esperamos, nuestra expectativa no se cumpla. Entonces encontré muy bonito esto de la paciencia como la ciencia de la paz, que en este tiempo de lo inmediato y de la inmediatez y de la cosa desechable, tenemos tan poquito de esta virtud y tampoco creo que nos enseñan a cultivarla mucho, sino que muy por el contrario quizá, a esperar y a exigir que las cosas sean aquí y ahora en este mismo momento y de pronto perder los estribos quizás en demasía en este tiempo. Ahora, más aún con el COVID y lo que comentaban del cambio que hemos tenido a nivel mundial de nuestras propias relaciones. Pero creo que, claro, la paciencia es una virtud que no solemos en este tiempo cultivar, sino por el contrario, con toda la inmediatez y la cosa del consumo y de la cosa inmediata y de lo desechable, creo que decimos ya, next, que pase lo siguiente y ya, y no espero más, no tengo tiempo, el tiempo me escasea, entonces la paciencia escasea también en la misma medida. Eso. Gracias, M. Paula. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión acerca? Sí. No, lo mismo a preguntar si alguien más quería dar un poco su opinión. Acerca de no tener paciencia. O contar una experiencia, no sé, pues si quieren, de un momento en que realmente se les fue la paciencia y estuvieron completamente nublados, confusos en un momento, no sé, si quieren compartir. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, Eli. Eli. Hola, Palita. Oye, la paciencia es el tema, cuantiquísimo, porque a mí, por ejemplo, me pasaba eso, llegué un poquito atrasada, no pude entrar antes, pero escuchaba a la Dani, y escuchaba al Felipe, con el tema, con lo que él comentaba, y igual creo que es súper complicado eso de como ir aceptando todo, o sea, uno no puede ser como un burro de carga, ¿o no? Como aceptar todas esas cosas, igual es súper complicado. A mí me cuesta mucho todavía y lo estoy súper trabajando el tema de los horarios. Si bien ahora llegué tarde, ¿ya? Pero cuando como uno se compromete o como decía la Dani, ya uno se pasa los 1000 rollos, pero igual es un tema como que siento yo que es un tema de respeto igual con el que te quedas comprometido. A mí me ha pasado con varios hermanitos y con varias personas, en realidad el tema de esperar 1 hora, 2 horas es como complicadísimo eso. Todavía lo estoy trabajando y es fuerte. No... Cuesta como tener el equilibrio para pensar o para tomar esas decisiones como que sean así como de mucha paciencia, que no te atormenten, no te perturben.
no sé, uno se tiende fácilmente a molestar claro, a frustrar por esa situación, ¿no? Sí, es Claro. fácil. Mire, Es hay un punto que estaba tocando recién justo. Yo creo que va por un tema también del respeto hacia la persona, porque como dije Sí. delante, que si hay muchas personas, si esta persona abusa y sabe que ya tiene paciencia, no, ella puede esperar, toda está acostumbrada, yo creo que también pasa por un tema de respeto igual. Sí, yo también. Y uno puede tener N paciencia igual, pero si esto sigue y continúa, claramente que te vaya a molestar, pues sí, como obvio. Claro, ahora el tema es que, como ustedes dicen, está el tema del abuso, pero entonces acá la forma un poco más, como la idea sería como no alterarse, no perder los estribos, no generar esta rabia enorme que nos produce, por ejemplo, esta persona que no fue puntual, como nos decía Eli, o esta persona que nos faltó respeto, como decía Felipe en su caso, sino más bien como intentar tomar una postura firme, pero como ustedes lo dicen, con respeto, pero comprendiendo que esa persona no tiene la capacidad de pensar que se puso de acuerdo conmigo para que nosotros llegáramos a concretar algo. Pero el plan de esto es no perder, o sea, no llegar a la ira, no llegar al enfado, no llegar a la frustración, porque es ahí donde se generan estos conflictos enormes con las personas. Por eso es Sí. importante el manejo de la paciencia. Y también que la paciencia no tiene que ser, no es como ya uno es como tan paciente, que no se confunde con lo que es como la indiferencia. No llegó, no importa. No sé si se entiende. Sí, No hay que ser sí. indiferente con la situación, sino que hay que ser, claro, entender cómo ser un poco paciente y cómo transformar a lo mejor la situación, como decía la Dani, ya pensar, ¿cachai? Pero, claro, sino ser indiferente ante las situaciones. Sí. Creo que No, sí. Igual, Dale. perdón, ¿Perdón, que reflexionando Chepita, sobre Chepita, ¿tú querías hablar también? No, dale nomás, Juanpi, hablar, pero dile nomás, dale nomás. No, es que, a ver, lo que pasa es que Chepita está con el micrófono abierto. ¿Tú querías hablar algo? No. Ya, Felipe, disculpa. No, Felipe. No, primo, lo que te decía yo, claramente el budismo trata que nosotros nos podamos controlar y buscamos un camino adecuado para que nosotros conversemos con la persona, para que nos surjan estos escenarios, ¿ya? Pero hay personas que también no son conscientes, po. Entonces se les pueden repetir 1000 veces lo mismo y no entienden. Entonces es como complicado también ese tema y hay que también saber abordarlo. ¿Puedo agregar algo a ello? Sí, dele, no. Sí, ahí entra una parte bien importante que es que uno tiene que tener algo bien en claro, que yo y ustedes o cada uno es dueño de todo lo que siente uno, independientemente de que una persona se comporte de cual u otra forma. Si el comportamiento de ese otro me afecta o altera mi tranquilidad, es porque yo estoy perdiendo mi propio control interno y no echarle la culpa. Si el otro se atrasó, mil razones tendrá, pues. Yo cumplí con mi parte y llegué a la hora. Y no culpar como alrededor si yo me impaciento, porque al final, como yo lo digo, yo me impaciento. Es uno que el que crea el ambiente supongamos, hay cosas que no podemos controlar, como el sol sale cuando él estima conveniente y no lo podemos controlar, como tampoco podemos controlar ni cambiar a las demás personas, pero sí podemos controlar y crear lo que sentimos dentro de nosotros. Entonces, independiente si una persona nos insulta o llega tarde, si nosotros somos capaces de crear un buen ambiente dentro de nosotros, quizás ese momento de espera y la persona se demoró media hora, una hora, y a lo mejor tú ese momento de espera lo pudiste transformar en un disfrute con el sonido de los pájaros o cerrar los ojos y inspirarte en la respiración, lo aprovechaste, porque no perdiste no te afectó lo que pasa en el alrededor, por lo que otra persona puede hacer.
porque si dejamos que el comportamiento o lo que sea de afuera perturbe nuestra paz interna, ahí ya podemos ser controlados y dominados por cualquier situación, pues ahí perdimos la paciencia, que es lo que estamos hablando. Entonces yo creo que para tener paciencia hay que tener una buena base, que es tener muy en claro que todo lo que sucede adentro de nosotros, tanto pensamiento y sentimiento, es el único lugar donde tenemos autoridad, por decirlo de alguna forma, porque en el comportamiento de los demás, jamás. Ahí es solo causar nuevo sufrimiento nomás, pero sí lo que podemos hacer es crear un buen ambiente dentro de nosotros mismos, creo yo, que es teniendo eso claro, ahí se puede avanzar un poquito más en lo que es tener paciencia. No sé Sí, Alex, ¿qué opinan muchas de eso? gracias. Sí, no es que, digamos, tu respuesta se asemeja mucho más o menos a lo que nosotros estamos como proponiendo en esta parte, que Daniela habla sobre qué es lo que no tener paciencia. Y finalmente podemos concluir que es entregarse a la rabia, ¿cierto? A la frustración y a la confusión. Y una mente confusa no toma buenas decisiones, pues chiquillos, y eso lo tenemos súper claro. Todos hemos vivido esa experiencia de que hemos tomado decisiones sin pensarlas, porque nuestra mente está sometida por la rabia, finalmente. Entonces, hay que tratar de evitar llegar a esos estados de confusión, porque esto igual es gradual. La rabia también Claro, va disculpe, aumentando. claro, no hay que, es como crear, uno puede cerrar los ojos, pensar en algo que nos llene el alma, nuestro hijo, el sol, la tierra, y uno puede sentir cómo se eleva la vibra y hay que tratar de mantenerse ahí, pues. Entonces uno es capaz de crear el ambiente interno, uno es capaz de hacerlo y es evidente. Y ahí viene el ejercicio, sí, también de trabajarlo momento a momento, que nada, y los guerreros, ese es la de lo que defiende un guerrero, pues, ese estado de calma, que en lo posible tener una buena base y tener siempre en claro que si algo nos altera es porque nosotros estamos dando el privilegio a ese algo que nos altere. Y ese privilegio de crear algo dentro de nosotros tenemos que dejarlo para nosotros mismos, que nosotros seamos los únicos que podamos crear sentimientos o pensamientos dentro de nosotros, para que nuestra mente y nuestros sentimientos sean como nuestros compañeros y no nuestros enemigos, que siempre nos estén poniendo cosas que no son indeseables de alguna forma. Por eso tenemos que tener en claro que lo que sentimos y pensamos son nuestra propia creación, por nuestro propio Frankenstein, por decirlo de alguna forma. Y no tenemos Gracias, que dejar Alex. que... Ya, disculpe que me alargue, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. No hay No, gracias. problema. Sí, no hay problema. Gracias, Alex. Sí. Sí, no, es que de alguna manera es bueno entender, el budismo a nosotros nos ayuda, primero que todo, a entender un poco nuestras emociones, a entender un poco nuestros pensamientos, qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Entonces, pueden haber muchas respuestas al tema de la paciencia y nosotros, como decía Daniel al principio, somos practicantes, o por lo menos tratamos de ser practicantes, ¿cierto? Porque esta enseñanza nos entrega un poco las herramientas para primero comprender o entender qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto?, en nuestra mente, y a la vez nos entrega como las herramientas para poder trabajar con ello, transformarlo, por así decirlo. Entonces, eso es algo súper importante tenerlo en cuenta, de que tenemos que definir la paciencia, sí, existe, no solamente sentirla, sino también identificarla. Es una emoción, es un estado, y que nos provoca otras emociones. Entonces es como una causa que provoca muchas más consecuencias. Entonces hay que ir también a esa comprensión de qué es no tener paciencia, la impaciencia en otra, o el enfado, ¿cierto? Avancemos nomás, Cristian. Gracias. Claro, ahí entra lo que es la observación, pues, estar constantemente observando cada movimiento de lo que nos sucede, pues, en relación Sí, a lo que es las circunstancias importante que van como sucediendo. hacerse una observación. Sí, es lo más importante. De hecho, el budismo está basado en la observación del sí mismo, que es sentarse como una montaña a observarse nomás, pues, como los animales se mueven por la montaña, como te pica la espalda, y para eso hay que tener una base sólida, pues, estar ahí Sí, como una montaña. gracias, Alex. Chepita, tú querías hablar, pero si antes te dije, vos. Habla nomás, Chepita. Ah, ya, que lo que pasa es que estaba esperando, mi comentario era relacionado a lo que había dicho la Palita,
Dale. A esa conversación me quiero retornar. De que a veces, bueno, y lo que, no sé quién fue la última persona que habló, no le escuché el nombre. El Alex. Ahora, Alex. el Alex. Muy interesante también lo que dijo Alex sobre el cómo infiere el otro en mí. Porque si bien practicar la paciencia habla de una habilidad emocional, ¿ya? Tenemos que entenderlo como una emoción. Y cuando las emociones se repiten en el tiempo, estas después se transforman en un sentimiento. Pero ¿qué pasa si el esperar, la paciencia que hay que cultivar, te genera emociones aflictivas como rabia, como decía la Dani, enojo, o la otra emoción que yo también quería proponer, que en base a mi experiencia, yo me he fijado y ya he tomado conciencia y el patrón ya se repite, lo que decían de que hay abuso. Y este patrón a mí ya se me ha repetido muchas veces, cuando la persona ya detecta que uno va a dar la pasada, va a decir que sí, uno ya tiene esa costumbre. Ya he visualizado de que hay personas que no sé si lo ven como algo que pueden sacar ventaja o no, pero uno como ya ha despertado la conciencia en eso, es entender también de que es la mirada del otro, que no nos sintamos nosotros a veces pasados a llevar o sentir de que a pesar de que el otro lo haga como adrede, digamos, sabiendo de que tú vas a esperar los 40 minutos, la hora y que no te vas a ir y no vas a dejar la atenderla, ¿cachai? ¿Cómo trabajar esa emoción? Porque si bien esto es un sentimiento y te genera una vez, si se repite con el tiempo se genera una emoción. Y la paciencia, al momento de cultivarla, ¿qué emoción te está generando? Después, ¿qué sentimiento va a repercutir a lo largo? Y la invitación es, una, no frustrarse, entender de que somos seres sociales, y que tenemos que entender también la realidad del otro. Y lo más importante, que a mí me motivé desde ahí, que es un factor de inteligencia al esperar, que es un factor de una habilidad importante, también hablando desde la neurología, desde las neurociencias, de que las personas que tienen esta capacidad de esperar tienen mayores habilidades y conexiones neuronales. Y a mí eso me motivó, para ser honesta, más que la bodichita o el poner otras oportunidades. En un principio yo dije, bueno, esto es algo que me va a servir a mi bien, va a generar algo en mí, y porque yo soy súper impulsiva, todos me conocen que yo quiero hablar, de hecho hoy día entré impulsivamente, no entendiendo las normas, pero es algo que yo debo trabajar, y agradezco también a otras personas que a pesar de que quizá la conducta de uno no es la más adecuada, el otro también enseña. Creo que eso también es importante, no solamente en la vereda de que uno es la persona que espera y que ejercita la paciencia, sino que también el otro entra en esta dinámica. Por eso el tema es que somos seres sociales, y si bien esto es algo personal que pasa en tu mente, también hay que entender nuestro factor social en cómo patrones antiguos, no sé, pues hasta heridas de la infancia te pueden repercutir en la toma de decisiones, de tomar una decisión apresurada o esperar. Y es ahí donde hay que trabajar la paciencia, el trabajo mental, la concentración, el tener una claridad ahí, es donde va el entrenamiento real. Eso. Gracias, Chipita. Alguien, Juanpi, gracias Chepita, diste bastante en el clavo. Había alguien, Juanpi, que quería opinar, que Sí, tiene iPad, ¿o Sí, no? no sé quién es iPad. Soy yo, Jocelyn. Ah, la yo. Hola, Ponte, ¿cómo estás? ponte nombre, pues yo, sí. Ay, Último cambio de Iris. ya, miren, tengo una situación, por ejemplo, que pasa con esas personas que uno tiene una amistad y esas personas todo el tiempo se quejan de todo, se quejan, y uno tiene paciencia, lo escucha, a veces le da, qué sé yo, un consejo, algo para que ellos puedan salir de eso,
o entender que las cosas son así nomás, que la acepten, pero después siguen y siguen. ¿Qué debería hacer uno? ¿Seguir teniendo paciencia, escucharlo? ¿O realmente qué es lo que debería hacer uno? Porque al final, pucha, si no lo escucháis, eres mala onda. Si lo escucháis, al final igual te afecta un poco el sufrimiento del otro porque no sabéis cómo ayudarlo, po. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en ese caso? ¿Seguir teniendo paciencia, no escucharlo? No sé. ¿Qué creen ustedes? Buena pregunta, Jocelyn. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que Dani, ¿cierto? Que lo vamos a hablar ahora, po, nosotros vamos a hablar de cómo podemos practicar la paciencia, o sea, qué deberíamos hacer en diversas situaciones. El precioso Dharma, que son la enseñanza budista, nos entregan consejo, enseñanza, de cómo podríamos actuar en determinadas situaciones, sobre todo respecto en este caso, a la paciencia. Dale nomás, Cristian, para que lo veamos. ¿Qué es lo que nos dice el budismo? Dani, ¿lo quieres leer tú? Ya. He leído tampoco. Ya. Bueno, acá dice también, un poco para que comprendan, nosotros estamos citando a un maestro en especial que es Shantideva, es un maestro budista, donde estamos citando lo que él nos está diciendo, lo volví a decir. Pero bueno, si tiene remedio, ¿qué razón hay para estar abatido? Y si no lo tiene, ¿en qué beneficia el desconsuelo? Es una... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, tú, Juanpi. Perdón. Bueno, aquí el maestro Shantideva nos dice una frase que igual, si le damos una vuelta y la volvemos a releer una y otra vez, le vamos a hallar un sentido bien profundo, que a veces nos cuesta. Si tiene remedio nuestro problema, ¿qué razón hay para estar abatido? Es decir, ¿por qué nos preocupamos si tiene remedio? ¿Por qué gastamos nuestra energía, nuestros pensamientos en preocupaciones? ¿Por qué nos abatimos de esa manera si tiene remedio? Y por el contrario, si no tiene remedio, ¿en qué beneficia el desconsuelo? O sea, ¿de qué sirve tirarse, digamos, sufrir un poco más al respecto si no tiene solución? No vamos a cambiar nada al respecto. Y es como difícil aceptarlo. Pero aquí nos está invitando a precisamente hacer eso, a aceptar la situación tal como es. Y si no la podemos transformar, no caigamos en los estados mentales confusos, como la frustración, como la rabia, como decía Chepita. No entregarse a esos estados porque así es re fácil perderse, pues chiquillos. Es re fácil perderse tanto en nuestras palabras, nuestros actos, podemos cometer muchos errores de esa forma. Entonces, desde aquí podríamos nosotros decir de que lo primero que tenemos que hacer es aprender a ver y aceptar las cosas tal como son, la vida, por así decirlo, tal como es. No entregarnos a esos estados confusos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No cargarse para ese lado, ¿ya? ¿Mejor? Si estás escuchando la cuestión de la paciencia. Yo sí. Yo sí estoy con el micrófono abierto. Ya. Sí, sigamos a verla. Parece que después viene una... Dale nomás, Cristian. Acostumbrándose a pequeños males, podré sobrellevar las grandes adversidades. También nos va a decir Shantideva. Si nosotros empezamos a observar que varias situaciones incómodas se van suscitando en nuestro día a día, pero con paciencia la vamos sobrellevando, cuando llegue una situación realmente compleja o más difícil de sobrellevar, vamos a estar ya preparados. Ya vamos a estar, como decía en un momento Alex, vamos a estar con una base, por lo menos. Porque ya estamos viviendo a diario situaciones complejas. Entonces ya estamos como preparándonos. De hecho, experimentar situaciones difíciles tiene sus ventajas. ¿Por qué? Primero porque con el dolor desaparece nuestra arrogancia. Y se llega incluso a sentir compasión por aquellos que sufren, es decir, empatía en esas situaciones que son difíciles. ¿Qué piensan ustedes? Es súper buenísima la frase. Yo quería mencionar la frase anterior, que a mí me hizo mucho sentido acá en un tema súper personal que pasamos hace poquito como familia.
Y Cristian, vuelve a la frase anterior, por favor. cuento corto, como dicen por ahí, a mi papá se nos enfermó y se estaban esperando así como un examen y pucha, él estaba súper preocupado, una de mis hermanas igual estaba como que sufriendo y yo le decía ya que estuviéramos tranquilos porque teníamos que esperar el resultado del examen y depende de cómo saliera se iba a actuar, ¿cachai? Pero no por la indiferencia, pues igual a veces me daba como cosa porque podía pensar ella, hoy tan fría, ¿cachai? No sentí, mi papá estaba sufriendo. Yo sí sufría y estaba súper preocupada porque él estaba sufriendo, porque él estaba preocupado, porque su cabeza estaba pensando en mil cosas, ¿cachai? Era como bien complicada la situación ahí en él, po. Y esa frase me cayó así, pero con mucho sentido. Hasta que al final, pucha, menos mal, su buen karma no tiene nada grave, es algo que tiene como su remedio y todo, no era nada de lo que se pensaba. Entonces yo le decía igual a mi hermana, ¿te das cuenta? Y nos estábamos preocupando y estábamos sufriendo a lo mejor de más, ¿cachai? Entonces igual es como, sufrí antes y está ahí pensando, porque en esta situación era pensando y sufriendo por lo que pudiese ser, por cómo iba a estar, y te proyectaba a situaciones así de una enfermedad un poco fea, ¿cachai? Pero yo le decía, pucha, ya, esperemos y veamos el resultado, o sea, depende de eso, nos preocupamos y vemos qué se hace, ¿cachai? Bueno, era eso, compartir esa frase, que esa frase en estos días me hizo mucho sentido. Y no por la indiferencia. Gracias ¿Puedo por- agregar un dicho chileno para todo esto lo que estamos hablando? Con respecto a la paciencia, que sería, con lo que hablaba recién la persona que estaba ahí, que sería, no, lo voy a decir más sutil, no hay que limpiarse el popó antes de ir al baño, po. No hay que prepararse tanto para lo que pueda suceder, si al final va a suceder lo que tenga que suceder. Sí, es verdad. Por eso si chilenizamos la sabiduría, diríamos, no nos limpiemos el popó antes de antes de hacer del 2. Gracias, Alex. La yo sí quería El hablar, Juan Pablo. iPad de nuevo. Sí, Jocelyn. Sí, la Jocelyn, tú hiciste una pregunta. No sé si te la respondimos porque igual tenía como un ejemplo que darte. Yo Jocelyn. sí. Pero háblalo nomás por Juanpi. Sí, lo que pasa es que ha surgido un poco la inquietud de qué hacer al respecto cuando vemos que están abusando de nuestra paciencia. Yo creo que todos nos estamos preguntando eso en algún momento. Sí, Hoy. Sí, es una buena pregunta porque uno dice, pucha, tiene un corazón grande, incluso puede llegar a sentir compasión y todo, pero a veces es como que te estén siempre abusando de tu paciencia una y otra vez, y tú estar ahí. Si nosotros hacemos lo primero, que es abandonar los estados confusos o las emociones aflictivas de nuestra mente, mantenemos como un equilibrio, que en este caso es la paciencia, podemos, con una mente más clara, tomar mejores decisiones. Entonces, no sé si decirlo con estas palabras, pero podemos llegar a tomar decisiones un poquito más sabias cuando estamos con la paciencia, ¿cierto? Entonces, si la persona abusa de mí, yo entiendo que está abusando de mí, ¿cierto? Pero yo tampoco estoy ayudándolo quizás mucho porque él sigue haciendo una actitud que es poco positiva, de hecho es muy negativa para él y para mí. Entonces, con una mente clara, sin enojarme con él, incluso llegar a tener compasión por él, puedo tomar una decisión y puedo tomar carta en el asunto. Por ejemplo, irme, alejarme, distanciarme. Pueden haber muchas respuestas a eso. No se trata de tener paciencia, chiquillos, yo creo que no se trata de asimilarnos como una vez leí por ahí, a una bestia de carga, de que simplemente soportamos los maltratos. No se trata de eso. Se trata de que con una mente más tranquila y más paciente podemos tener más claridad para tomar la mejor decisión al respecto. Porque una mente confusa no toma buenas decisiones.
No sé qué piensan. Claro, y lo otro un poco para agregar, el tema de tener una mente confusa es en el momento donde se genera esta ira, esta frustración, que es donde nos hace actuar mal y llegar finalmente a una pelea o una discusión grave. Y claro, un instante o un momento de ira nos puede arruinar relaciones muy importantes por el transcurso del tiempo, de años. Y lo otro que es muy importante es eh, desarrollar, como tú lo dijiste, desarrollar compasión por todas estas personas que finalmente están como sometidos, va a sonar fuerte, pero están como sometidos a esta cadena de odio, en el sentido de que son personas que constantemente están pensando probablemente en ellas, pero no en la otra persona, y ahí es donde se genera este abuso. Y son abusos que luego se vuelven hábitos. Por ejemplo, son formas de actuar que con el tiempo son hábitos, que finalmente son normales para ellos, por ejemplo, abusar de la otra persona. Ahora esta persona que tiene esta paciencia, y como dijo un poco Jocelyn, está un poco chata de que escuchar quizás a sus amistades que constantemente se están quejando, pero acá el punto importante sería, ¿no sería mejor pensar como en la compasión y pensar que esta persona realmente está sufriendo, constantemente está con rabia, está con ira, no está actuando de la manera más adecuada? Y nosotros en nuestro rol de tranquilidad, de equilibrio, poder comprender un poco esta situación de esta persona, pero también, como le dijo Juan Pablo, siempre con firmeza, nunca siendo bestias de carga, porque ahí entonces no estaríamos actuando con equilibrio, sino más bien estaríamos dejando que nos pasaran a llevar y al mismo tiempo perderíamos luego nuestro equilibrio porque diríamos, claro, me está pasando a llevar. No sé qué opina el resto de la gente. No, yo sí al final no habló, Juanpi. No, no, loco. Jocelyn está ahí. Estoy. Que dejaste la manito levantada. Le pregunté a la Paola sobre lo que les pregunté, pues me dice que, claro, que tenemos que, la compasión, en este caso no sería la paciencia el antídoto que tenemos que utilizar, es la compasión, porque tenemos que ver qué es lo que le afecta a la otra persona y mirarlo desde eso, pues desde la compasión. La paciencia sería en otro momento. Eso me dijo la Paola por lo que le había preguntado delante a ustedes, porque ¿qué deberíamos de hacer cuando una persona se queja todo el tiempo y no hace nada al respecto? Po? Claro. Yo creo ¿Aló? que ¿Aló? Yo creo que si alguien dijo por ahí, es un amigo, ya está utilizando la palabra amigo, imagino que alguien cercano. Y si un amigo viene a mí a quejarse, a contarme sus males, quizás es porque confía en mí y cree que va a encontrar una ayuda en uno. Entonces, mi humilde opinión, yo creo que lo más noble que podríamos hacer al menos sería prestarle atención. Y quizás en esa prestarle atención encontremos algo bueno para decirle. Porque si somos indiferentes a ello, no tampoco vamos a entender nada porque no vamos a poder generar algo de compasión, aunque sea. Y alguien, como decía recién, la paciencia es como un brote, algo que viene después, alguien dijo, me parece. Pero si se tiene compasión, la paciencia brota sola. Es como si si te golpeas un brazo, naturalmente te lo sobas. Solo te brota naturalmente la paciencia, la atención. Entonces, si cómo lidiar, decían, con la quejadumbre de otras personas, a lo mejor poniéndole atención, quizás desde ahí, desde esta atención con cariño, con respeto, surja algo lindo desde esa atención que se le pueda entregar. O a lo mejor ese mismo silencio, no brota ninguna palabra, pero ese silencio que resultó fue lindo para otra persona porque se desahogó, pero al mismo tiempo como uno le puso atención a ella, no se tragó eso para sí mismo, eso que él estaba votando, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que no tenemos que ser indiferentes, sino más bien prestar una atención clara a lo que alguien viene a pedirnos algún tipo de
de ayuda, y lo que mejor podemos hacer con nuestra pareja o con alguien es prestarle atención, creo. Y de ahí en adelante puede brotar cualquier acción llena de cariño, creo yo, que podría ayudarle a la otra persona o a los dos. Sí, como lo que decía un poco Jocelyn, de que también es aplicar compasión frente a Claro, y ese... eso también, y eso también sería tener paciencia, también sería tener paciencia con los amigos, con todo, que por lo general uno tiene que entender que nosotros los que estamos acá, quizás no seamos dioses, no seamos monjes ni nada, pero al menos tenemos la intención de ser mejores personas o tenemos la conciencia de que podemos ser mejores personas, a lo mejor no perfecto, pero nos levantamos con la intención de ser mejores personas. Pero hay el 90% de las personas se levanta y se acuesta y se levanta y se acuesta y se levanta y se acuesta y se levanta y se acuesta nomás. No tienen ninguna intención en la vida más que reunir dinero y están en una confusión total. Entonces esa es la claridad que uno tiene que tener, que si alguien te busca, porque quizás por dentro está pidiendo auxilio, pero tremendo. Entonces ahí nace de la atención, viene la compasión y de ahí la paciencia, yo creo que brota como un brote bonito hacia arriba. Sí, muy cierto. Gracias, Alex. Yo quería aportar una cosita. Pacheco. Sí, dos cosas. Pariente. Sí, uno es el tema de la compasión, entendiendo que la compasión no es que una persona o a un ser yo le tengo pena, me da lástima, sino que no quiero que sufra, hablándolo de ese aspecto. Y con la paciencia yo estimo que son que se pueden complementar en realidad, ¿ya? Y que esto finalmente yo voy teniendo compasión o yo voy teniendo paciencia a medida que me voy interiorizando, como bien se ha dicho en este conversatorio. Y es un trabajo que tengo que hacer. Entonces, uno desencadena, se va desencadenando. Y es un camino que uno va aprendiendo gradualmente, ¿ya? Pero la gracia es irse observando al respecto. Cómo va eso evolucionando a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Eso es con respecto a la compasión y paciencia. Y con respecto a la paciencia en sí, todos tenemos, o como se ha dicho, alguna persona o alguna situación que nos ha sacado de nuestras casillas, ¿sí? Entonces, les quería compartir un pequeño cuento, una pequeña fábula, que es del mismo Buda histórico, el Buda Shakyamuni, ¿ya? En donde él estaba dando una enseñanza bajo un árbol. Entonces, un hombre se le acerca, estaba conversando así como estamos conversando, y lo escupe directamente, ¿ya? El Buda pacientemente se limpia y le pregunta al hombre, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres decir ahora? Entonces, esta persona que venía con muchas emociones, ¿no es cierto?, con muchos temas, quedó totalmente descolocado. ¿Por qué? Porque esperaba otra reacción. Esperaba que hubiese algún alboroto o que alguien explotara. Pero finalmente los que explotaron, los que finalmente se desconcertaron con este hecho, no fue el mismo Buda, sino que fueron sus discípulos los que estaban escuchando la enseñanza, ¿ya? Entonces, uno, por ejemplo, el discípulo o uno de los más cercanos, que se llama Ananda, dijo, esto es demasiado, no podemos tolerarlo, él tiene que ser castigado por ello, así textual. Entonces Buda, ¿qué es lo que dijo? Ustedes guarden silencio, él no me ha ofendido, pero ustedes sí me están ofendiendo. Él es nuevo, un extraño. Debe haber escuchado de la gente algo sobre mí, para que este hombre sea un ateo, un hombre peligroso que saca a la gente fuera de su camino, un revolucionario, un corruptor. Y él puede haberse formado una idea, una noción de mí. No me ha escupido a mí, él ha escupido su noción de mí, ha escupido en su idea de mí, porque no me conoce en lo absoluto. Si ustedes piensan profundamente, dijo el Buda, él ha escupido su propia mente. Yo no soy parte de ella y puedo ver que este hombre debe tener algo más que decir. Porque es una manera de decir algo.
escupir es una manera de decir. ¿Ya? Entonces, por eso el Buda se refiere, y por eso le pregunta, y no actúa violentamente, o no actúa como actuaron sus discípulos. Por eso dice el ¿y ahora qué? Entonces el hombre, finalmente, si se dan cuenta, quedó muy confundido, no sabía qué hacer, y se fue para su casa. Se arrancó y se fue. Y quedó pensando, ¿por qué este hombre reacciona así? ¿De dónde viene? Me imagino en esa época qué es lo que habrá pensado o qué se habrá imaginado en la noche. Seguramente quería generar esta revolución, como le decía Buda, pero finalmente dijo, el Buda me destrozó mi mente finalmente, porque yo pensaba que iba a suceder algo y no sucedió, fue todo lo contrario. Entonces, a la mañana siguiente volvió y se arroja a los pies de Buda y le preguntó de nuevo, ¿y ahora qué? No, perdón, disculpen, me había saltado una parte. Y le pide disculpas. Entonces se tira a los pies de Buda y dice, perdóname por lo que hice ayer. Buda le dijo, ¿perdonarte? Dije, pero yo no soy el mismo hombre al que tú escupiste ayer. Fíjate que en el Ganges siempre está fluyendo un río. Nunca es el mismo Ganges. Cada hombre es un río. El hombre a quien escupiste ayer ya no está aquí. Me parezco a él, pero ya no soy ese hombre. Mucho sucedió en estas 24 horas. El río ha corrido muchísimo. Así que no te puedo perdonar porque no tengo ningún rencor para ti. Entonces, finalmente, si se dan cuenta la experiencia, y veo que tú también eres un hombre nuevo. Puedo ver que no eres el mismo hombre que vino ayer, pues ese hombre estaba enojado y me escupió. Mientras que tú, hoy, estás haciendo una reverencia a mis pies, tocando mis pies. ¿Cómo puedes ser tú el mismo hombre? Tú no eres el mismo hombre, así que vamos a olvidarnos de eso. Esas dos personas, el hombre que escupió y el hombre que fue escupido, ninguna existe ya. Acércate, hablemos de otra cosa. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, las personas que nos hacen enojar, lo podemos tomar desde el lado de que es una enseñanza, que es como nuestro gran maestro, en donde finalmente nosotros ponemos en práctica lo que estamos conversando hoy, el tema de la paciencia. Entonces, por ejemplo, un amigo, una persona extraña, un pariente, lo que sea, cualquier persona que nos perturba o nos saca de ese confort, finalmente puede ser una gran persona que nos va a enseñar cómo practicar la paciencia que es finalmente interna. Eso quería compartir con ustedes. Buena, Cristian. Sí, Gracias, buena. Cristian. Sí. Sí, de hecho, hay un maestro también, maestro indio también, que se llama Ticha, que nos dice que finalmente los enemigos, o sea, son valiosos para nuestra práctica, por supuesto desde el budismo, como lo hablamos al principio Daniel y yo, practicante o intento de practicante de budismo, de que tenemos que aprender a ver, experimento, claro, que tenemos que tratar de ver a los enemigos como dijo Cristian en un momento, también como maestros, chiquillos, porque si no fuese por ello, ¿en qué momento practicaríamos la paciencia o la tolerancia, por ejemplo? Gracias a ellos que podemos practicarla. Entonces, a veces puede generar un poco de choque eso, porque estamos tan arraigados en nuestros conceptos de que no, es que este es mi enemigo porque me hizo esto y bla, 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 pero no lo vemos de la otra perspectiva, de verlo ya como con paciencia, y también como compasión, que es como se decía. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Puedo agregar algo? Sí. Hola, soy Cristina de Villarrica. Hola Cristina, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, gracias. Estaba buscando porque creí haberlo visto y sí lo vi en las palabras de mi maestro perfecto. Como tú dijiste, Aticha cita aquí y dice, no os enfadéis con aquellos que os hacen daño. Si os enfadáis con los que os hacen daño, ¿cuándo vais a practicar la paciencia? Si no hubiese nadie que nos hiciese enfadar, ¿con quién cultivaríamos la paciencia? Algo muy difícil de hacer.
Terriblemente difícil, te digo, yo soy una vieja que acaba de cumplir 72 años y tuve que educar mi paciencia, que creo que no lo logré al 100% con mi madre, enferma, muy fregada, muy mañosa, muy voluntariosa, muy dominante, y que había que tenerle una paciencia de santo realmente porque era muy difícil con ella. Y pienso en las personas que tienen Alzheimer, los cuidadores de la gente con Alzheimer, por favor que tienen que tener paciencia. Y eso yo creo que la única manera es estar siempre recordándose esto de Aticha. Si no estuviera esta persona provocándome, ¿cómo voy a cultivar mi paciencia? ¿Cómo voy a encontrar paciencia si no la estoy practicando? Sí. Pienso. Eso, nada más. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias, Cristi. Sí, muy, muy cierto. Buenas palabras. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo igual quería comentar algo como la experiencia en practicar la paciencia. Dale, Ustedes saben que yo trabajo en un colegio, trabajo con niños con necesidades educativas especiales y ahí es donde se practica diariamente la paciencia. Porque si bien a veces puedes tener la habilidad, los conocimientos, la técnica para trabajar alguna situación con los alumnos, pero eso es desde la teoría. En la práctica los niños llegan descompensados, algunos llegan violentos, otros alumnos tienen situaciones también de agresión hacia los funcionarios que trabajamos en el colegio. Y ya en 15 años trabajando en el área de convivencia escolar como psicóloga educacional, varias veces me han pegado los niños. Pero tuve una vez una experiencia que fue traumática para mí, yo no pude volver a trabajar en ese colegio. Y me dio un estrés postraumático después que un alumno me agredió. Yo caí hospitalizada y fue grave, fue un alumno adulto, digamos, adulto de los muy grande él, y tuvo una descompensación. Y es ahí donde yo tuve un quiebre en mi vida. O me sigo dedicando a esto, o echo por la borda todo lo que yo he practicado, he hecho en mi vida, y parto de nuevo, o sigo con esto. Y fue una lección de vida darme cuenta de que hay personas que tienen paciencia, hay personas que son capaces de trabajar o de estar frente a un escenario complejo, tomando la paciencia como escudo de arma prácticamente, sabiendo y tomando la decisión consciente, no porque el otro es un adulto, partamos de que el otro no es un adulto, además está en una situación de vida compleja, que no estamos en igualdad de condiciones, y ahí practicar la paciencia, entender que ese es mi rol, esa es mi labor, es lo que yo quiero hacer, también te da mucho sentido en realmente cuando entendemos que la vida es sufrimiento, entender de que quizá la paciencia que tengo yo frente al otro no es nada lo que yo estoy invirtiendo frente a todo el sufrimiento que está viviendo la otra persona. Eso igual ayuda y aporta a entender desde otros puntos de vista y desde otros planos, porque recién no me acuerdo quién hablaba de Villarrica. Claro, con las personas mayores, con los hermanos, con la familia, todos decimos, me hirió la paciencia, digamos, un vecino, un amigo o alguien cercano, pero eso es entre adultos. Pero hacer el trabajo de la paciencia como una práctica, la bodichita, considero que es de vital importancia tomar conciencia cuando uno hace el acto libre y voluntario de generar la paciencia. ¿Para qué? Para lograr la compasión. Porque creo que la compasión se logra, o puedes lograr, o un estivo nomás de la compasión, con algunos componentes básicos. Y dentro de esos componentes básicos, el primero, uno es la aceptación, y otro también es la paciencia. Creo que si uno quiere generar la compasión frente a un otro,
entender la paciencia no desde la postergación de mis intereses sobre el otro, sino que tratando de que mi acto de ser paciente no genera más sufrimiento, y si se libera un poco de sufrimiento del otro, la frustración o la situación que uno pueda tener en ese estado mental donde te sientes frustrado, te sientes que estás a punto de no cumplir con tu paciencia, pero el hecho de hacerlo, de entrenar tu trabajo, de entrenarte, de respirar, de hacer tu trabajo y decir, esto no es mío, esto es algo que no me debo como contaminar, para explicarlo de una manera más simple, contaminar con la emoción del otro. Esto no me está pasando a mí, sino que soy yo el que tengo que mantenerme en calma, con paciencia, con la mente clara, para poder entregar las estrategias que puedo con la otra persona. Creo que es parte del entrenamiento y es uno, como lo digo, es uno de los pilares fundamentales para lograr la compasión. Y es fácil tenerle paciencia quizá a un adulto con la igualdad de condiciones que tiene uno. Creo que quizás no puede ser más fácil, me refiero yo a cuando uno lo hace de manera consciente, cuando sabes que el trabajo, la labor que vas a hacer con una persona mayor o con un niño, sí o sí la paciencia es vital, es parte de tus herramientas de trabajo. Eso quería hacer como la reflexión. Eso nomás. Gracias, Chepita. Gracias. Gracias, Chepi. Bien. Vamos a la diapo siguiente, por favor, Cristian. Ahí está. Bueno, quizás como a modo de conclusión, podríamos como comparar la paciencia al torno del alfarero, respecto a que, si ustedes se fijan, el torno del alfarero siempre está en movimiento, pero en el medio tiene cierto, digamos, en su centro es donde surge todo el giro y todo el equilibrio, es la que mantiene el equilibrio de toda esa obra. Si no existiera ese centro en el torno, sería difícil hacer la vasija, ¿cierto? Con esa perfección o con ese grado de detalle. Entonces, la paciencia podríamos verla también justamente como esto, un equilibrio, un centro desde donde nosotros podemos ver la situación que estamos viviendo, la situación que estamos experimentando, y qué decisión o qué hacer al respecto, ya sea en pensamiento, en palabra, en acto. Entonces, por eso es bueno siempre mantener la paciencia, porque va a ser nuestro centro de equilibrio, por así decirlo, para poder hacer algo. La paciencia nos va a brindar siempre serenidad y paz también. Y bueno, en el camino que también nosotros seguimos, es uno de los caminos para poder alcanzar la sabiduría, digamos, dentro del budismo. Practicar la paciencia, dedicarnos a practicarla de muchas formas. Así que es importante mantener siempre ese como punto, ese centro de equilibrio. Sí. Bueno, y un poco finalizando, como dijo Juan Pablo, nosotros queríamos dejarle también un verso de Shantideva, del maestro budista, que hemos intentado todo el tiempo realizar este conversatorio de los versos de este maestro. Lo modificamos un poco, pero bueno, ustedes saben que a muchos o a las personas les importa mucho el tema físico, etcétera. Y queríamos contarles que si ustedes van practicando la paciencia, mientras estemos en esta vida, vamos a tener más belleza, van a tener más salud, van a tener una buena fama, van a vivir mucho tiempo y además van a gozar de una inmensa felicidad. Así que para todos aquellos que o nos importa tanto el tema físico o mental, o estar bien en esta vida, es importante que podamos practicar la paciencia. Se lo queríamos dejar como este pequeño verso para que no se les olvidara. Sí, y también el último versito antes de finalizar, que también lo comenta otro maestro tibetano, Gampopa,
que dice que al practicar la paciencia se gana una victoria en esta batalla de la vida, ¿cierto? Aniquilando al enemigo de las emociones aflictivas. Uno se convierte en un verdadero guerrero. Voy a Esa es la agregar igual, frase. alguien dijo igual sobre la paciencia, decía que, es un dicho igual, decía que la paciencia es el acto más grande o más noble de confianza en el universo. Es esperar hasta que el universo haga las cosas. Gracias. ¿Alguna también reflexión final, chicos? ¿Alguien quiera compartir algo? Sí, hay que meditar, primo. Sí, Meditar en la paciencia. hay que meditar la paciencia. Sí, meditar el ejercicio de la paciencia, porque ahí ya te empieza a picar una cosa que te mete, que se te va a la mente para allá, para acá. Claro. Y esa es la práctica verdadera de la paciencia, es la meditación. Y yo, otra cosa que puedo agregar, igual que tenemos que tratar que lo posible de dejarnos de identificar un poco con el cuerpo, con lo que creemos que somos, porque si nos sentimos heridos, si alguien nos dice que somos feos, es porque nos identificamos con el cuerpo o con el ego. Y eso es lo que al final se hiere. Y es como la historia del Buda que contó, pues Buda está tan en su centro, tan consciente de sí mismo, de lo que es, que le da lo mismo que si alguien lo escupe, lo golpea. Porque al final, como decía él, no lo golpea a él, pues, golpea a su cuerpo, que es una parte de él, no, pero no, al fin él no está identificado con eso, está mucho más allá de eso. Entonces, si podría regalarle yo algo, sería que empecemos a desapegarnos un poco de algunas cosas para poder ir practicando la paciencia. Gracias, Alex. Oye, habría que mirar un poco más a Rinpoche. ¿Eh? Rinpoche es la personificación de la paciencia, sobre todo con nosotros que hemos sido tan duros de cabeza y tan porfiados. Y él nos ama y nos tiene una paciencia impresionante. Claro. Le doy otro ejemplo de paciencia, que yo que soy más andino, la madre tierra, pues, ella nos tiene una paciencia tremenda, tanto daño que le hemos hecho. De verdad. ¿Juanpi? Sí, no, respecto a como también lo que decía Cristina, de que, bueno, nuestra experiencia con nuestro queridísimo Lama, Drupal Notse Rinpoche, sí, en realidad él es la personificación de la paciencia y también de la compasión, porque ahí en conjunto, con paciencia y con compasión, está con nosotros, nos enseña, nos responde, nos orienta. Entonces, sí, es un gran ejemplo, digamos, de admiración. Él como a través de sus actos nos muestra cómo se puede trabajar la paciencia. Sí. ¿Alguien más tiene alguna reflexión final que hacer, chicos? Si es que quieren compartir. Hola, soy Daniela. Hola, Juan Pablo. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias, amigo mío. Feliz de tu invitación y bueno, quería agradecerle a todos los que están y haber participado en esta charla, ¿cierto? En este conversatorio. Y la paciencia es algo que he ido cultivando y me emociona porque creo que ya la he tratado de manejar y la siento y está ahí. Y agradecer también porque he tenido ahí personas que han estado en mi camino que me han ayudado a eso, así que feliz y muy agradecida. Y te envío un abrazo muy grande, querido amigo, y te quiero mucho. Así que muchas gracias por esta invitación. Y cariños para todos. Gracias, Daniela. Gracias, lindas tus palabras. Ya, chicos. Entonces, si nadie más tiene algo que compartir, vamos a finalizar. Doy la última oportunidad, que hable ahora o calle para siempre. Yo de nuevo, Alex, solo para dar las gracias y todas las personas que estuvieron aquí escuchando. En ningún momento se levantó algún tipo de discusión, siempre estuvimos en todo de acuerdo y eso ya es un acto de paciencia. Estuvimos cerca de 1 hora y media y 1 hora y media estuvimos todos juntos los que estuvimos, es un acto de paciencia porque todos nos escuchamos, así que ya estuvimos 1 hora y media practicando la paciencia y se agradece. Saludos a todos los pacientes que estuvimos aquí. Muchas gracias, Alex. Y Gracias. gracias. Esto Sí.
tipos de conversaciones son las que es alimento igual, pues buen alimento, no estar en la tele viendo solo calamidades. Entonces en esto nos enriquecemos todos, no se enriquece nuestro ego, nadie es más famoso ni más sabio que otro. Por eso yo antes era re tímido, no hablaba nada, por eso invito si los que están callados que consulten, que digan algo, porque nadie es sabio, pero sí tenemos la intención de ser buenas personas y eso es lo más válido. Y así que, aunque no los conozca, los quiero a todos mucho y que tengan buen vivir. Muchas gracias, Ale. Muchas Igual a bendiciones ti. también para ti. Gracias, Gracias, igualmente a ti. Alex. Gracias. Y sí, así que sí, no, también como lo que se dice, que nosotros esto lo hacemos precisamente para compartir la visión de esta hermosa filosofía que seguimos y también dar consejos respecto a qué es lo que se practica, cuál es la orientación que nos da el Buda y su enseñanza, y también los maestros que han hecho que el budismo siga hasta el día de hoy vivo. 2600 años después sigue vivo, sigue vigente, entonces gracias también a los maestros que lo mantienen vivo. Entonces la paciencia finalmente es una linda práctica. Hagamos el intento por último, ¿cierto? Es difícil y todo, pero hagamos el intento. Observemos nuestra mente, compadezcámonos del otro, ¿cierto? Veámoslo como maestro y como dice también Felipe, practiquemos la meditación en la paciencia. Pensemos en la paciencia, ¿cierto? Reflexionemos acerca de ella. Ya, veamos la meditación entonces, ¿cierto? Sí, ¿Algo que aportar, Dani? yo lo que quería aportar, no, hacerles un pequeño comentario respecto a la paciencia, que finalmente lo más importante, creo que antes de actuar, antes de pensar, antes de sentir las emociones, antes de alterarnos, etcétera, 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 que pensemos siempre en el otro. Yo creo que eso finalmente nos va a ayudar a poder actuar de mejor manera y poder ser pacientes, porque estar constantemente, como dijo Alex por ahí, con nuestro ego constante, eso es lo que finalmente nos genera la ira, el enojo, la rabia, la frustración, pero sí sería mucho más importante pensar siempre en las demás personas antes que nosotros y para poder obtener mayor paciencia. Eso. Y sobre todo ahora con el COVID y tener paciencia en la casa. Sí, vos chatita, que tenías harta paciencia ahora, ¿cierto? Sí, pues además que seamos sinceros, yo creo que más de alguna quería matar a algún pariente, pero bueno. Menos mal que estoy sola con el papupa. Así que eso. El Pablo conoce mi realidad. ¡Sí! Sí, Daniela, tú eres un ejemplo en altar a la paciencia. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, soy Juan Carlos de Valparaíso. Hola, Juan Carlos. Oye, hola, igual un saludo para todos. Llegué muy tarde porque estaba haciendo otra cosa, pero me sirvió muchísimo lo que escuché. Espero poder ver después el conversatorio porque entiendo que lo grabaron para poder escucharlo completo. Pero sí, es verdad, alcancé a escuchar algo de lo que decía Cristina. A mí me pasó algo muy parecido con mi mamá también, que era una ancianita bien fregada. O sea, entonces hay que tener mucha paciencia con ella. He tenido que practicar la paciencia con mis amigos, con mis familiares. Me río mucho ahora por lo que dicen del COVID. Yo aquí estoy con mi pareja y ella también es budista, y a mí me pasa con uno de mis animales. Yo vivo con 3 gatitos y mi pareja, y hay uno que es muy fregado, y con él hay que practicar la paciencia de repente. A veces no tengo mucha, se los digo sinceramente, pero les agradezco mucho este conversatorio y espero en las próximas oportunidades poder llegar más a tiempo. Así que les pido disculpas por llegar tarde. Y un saludo y un abrazo para todos. Gracias, Juan Carlos. No te preocupes, por lo menos llegaste, amigo mío, así que eso es bueno. Alcanzaste a por lo menos a tomar algo que te haya servido, que te haya inspirado, así que eso es positivo, bien. Sí, ahora alcancé a llegar a la meditación, así que está bien.
Bien, entonces ahora vamos a practicar unos par de minutitos chiquillos de meditación, para que podamos, como siempre se ha hecho en estos conversatorios, se practica chamata, que es calma mental, una meditación, digamos, muy buena para poder aquietarnos, tranquilizarnos, incluso limpiar un poco la confusión cuando tengamos rabia o no sé, o decepción, etcétera. Nos ayuda mucho a despejar cualquier emoción aflictiva. Así que ahí como sale la imagen, pueden hacerlo sentados en un cojín, ¿cierto? En un mat, o también en la silla, ¿cierto? O en pisito. La posición que usted más la acomode. Lo importante es que, como sale en la diapo siguiente, es la espalda recta. Eso es importante, ¿cierto? Realizamos el mudra, que es la postura de las manos. La mano izquierda, con la palma hacia arriba, sostiene a la derecha y los pulgares se juntan, como sale ahí en el dibujo, a pesar de que en el dibujo sale como al revés, es decir, la mano derecha está abajo de la izquierda, pero tienen que hacerlo al revés, como el espejo, ¿cierto? Bien, recuerden el mentón recogido hacia adentro, hacia la columna, para que su nuca se alinee, por así decirlo, con su espalda. Y la lengua tocando el paladar, los dientes se tocan, pero no apretan, no hay tensión ahí, ¿ya? Simplemente tocan. Y los ojos, idealmente semiabiertos, como mirando el ángulo de la nariz. Pero si esa postura visual les incomoda, pueden cerrarlos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar un ratito meditando en esto, en la respiración, vamos a calmarnos, ¿cierto? Y yo voy a tocar aquí el cuenco de vez en cuando para recordarles que deben volver a la respiración. Vamos a practicar la concentración en la respiración y que cualquier pensamiento que venga, ustedes no se mezclan con ese pensamiento, lo dejan pasar. Como una montaña, ¿cierto? Alrededor está llena de nubes, pero las nubes no interfieren en la montaña, pasan nomás. Entonces ustedes van a hacer la montaña, van a estar concentrados en su respiración, con el recordatorio que yo les voy a hacer de vez en cuando. Entonces comenzamos.
Volvemos. Ligeramente abrimos los ojos. Podemos desarmar la postura suave. Nos sentimos más tranquilos, más descansados, más claros, más en armonía. Bien, chicos. Y para finalizar, nos vemos el próximo lunes por este mismo canal y a esta misma hora, como diría el chavito, en el próximo conversatorio, ¿ya? Que será sobre el manejo de las emociones, parte 2, que este lunes que recién pasó, se hizo ese conversatorio, parte 1, ¿cierto? Ahora viene la siguiente parte para que ingresen y puedan también dar su experiencia al respecto. Recuerden que la Sangha, la comunidad Otserlin, tiene un podcast que se llama Alegría de Oír, que se puede escuchar por Spreaker o Spotify, así tal cual, Alegría de Oír. Y cualquier información respecto al budismo, a qué es el budismo, digamos, cómo ingresar, qué estudian, qué es lo que hacen, dónde hay una sangha, pueden ingresar a nuestra página web www.otserlin.com, que ahí sale mucha información al respecto para que aclare muchas dudas que pueden eventualmente tener, y está bastante buena. Hay de todo un poquito y obviamente todo lo que ustedes puedan ver en esa página, yo sé que les va a servir muchísimo en su día a día y en su vida. Así que eso. Daniela. Bueno, darle las gracias a todos los que participaron, por la paciencia de escucharnos, que nos disculpen los errores y que esperemos que tengan una buena semana y nos vemos el próximo lunes en un próximo conversatorio. Gracias, chiquillos. Estuvo muy bonita la conversación de todas, todo estuvo súper bonito. Muchas gracias. Sí, chiquillos, muchas gracias. Estuvo buenísimo. Gracias. Gracias. Dale, primo, gracias, chiquillo. Que estén Chao, bien. gracias. Chao, cuídense, besitos. Gracias. Chao, cariños. Gracias. Chao. Aló. Se pasaron. Muchas gracias. Gracias. Chao, cariños. Chao, Juanpi, beso. Cuídense, besitos. Gracias. Gracias, chao, chao. Podríamos meditar online, ponernos de acuerdo. Ahí en el chat hablemos, Alex. Sí.